Bueno, pues entonces vamos a darle ya como un poco a la parte teórica. Ahora nos toca revisar la parte del guión argumental. Entonces, pues les preparé algunas cosas. ¿Alcanzan a ver? ¿O todavía no se carga? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ok, bueno. Ahora la parte que vamos a revisar justamente es la parte de la narrativa. Ajá, o sea, de qué manera va a... Y si ustedes recuerdan, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando uno va a hacer un guión de cortometraje es empezar in media res. Que esto quiere decir justo en medio del conflicto, es decir, poner al personaje en medio del conflicto para obligar al espectador a que se quede a ver la película. Normalmente con los largometrajes uno ya va como de algún modo predeterminado a saber que te vas a sentar ahí durante hora y media o 2 horas a ver una película de largometraje. No así es lo mismo que ocurre con una película que es un cortometraje. Los cortometrajes en cierto sentido son como los videoclips. No es que sean como los videoclips, pero me refiero que son momentos muy cortos. Entonces, si el cortometraje no te atrapa en primera instancia, pues dices bye y lo quitas. Te vas. Es lo que pasa muchas veces con los videos que hay, bueno, ahora en las redes sociales. Entonces, poner al personaje en medio del conflicto, de cierta manera va a obligar al espectador a que éste se quede a ver la película. Tenemos diferentes tipos de conflictos. Y esto es justamente lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de conflictos? Primero, tenemos el conflicto estático, que es el conflicto que revisamos en el libro del arte de la escritura dramática de Lagos Egri, que nos dice, conflicto estático. Algunos personajes que en una obra no pueden tomar una decisión son responsables del conflicto estático, o más bien, creo que debemos culpar al dramaturgo que elige este tipo de personajes. No es posible esperar que surja un conflicto a partir de un hombre que no quiere nada y que no sabe qué es lo que quiere. Estático significa que no se mueve, que no ejerce fuerza de ningún tipo. Sin embargo, un conflicto estático no quiere decir cortocita, que en este tipo de conflictos no haya conflicto. El conflicto estático más bien se refiere a un personaje que tiene la disyuntiva o la incapacidad de poder tomar una decisión, pero que se sabe en medio de una situación tal que tiene que tomar una decisión, pero el personaje no puede tomar la decisión, está indeciso, está conflictuado, de modo que le va a costar trabajo tomar la decisión. Esto es lo que quiere decir el conflicto estático. Sigo leyendo. Puesto que pretendamos llevar a cabo un detallado análisis de lo que se hace que la acción dramática sea estática, aquí debemos señalar que hasta el conflicto más estático tiene algún movimiento. En la naturaleza nada es totalmente estático. Por ejemplo, un objeto inanimado está lleno de movimientos imperceptibles para el ojo humano. Una escena muerta dentro de la obra también contiene un movimiento, pero este es tan lento que parece que la escena está quieta. Es decir, cuando tenemos nosotros un personaje
el cual lo ponemos en una situación difícil y es decidir entre algo, y el personaje simple y sencillamente no puede decidir qué acción tomar. O por otro lado, el personaje le deja a alguien más que tome la decisión que él está responsabilizado para tomar, es un conflicto estático. Segundo conflicto es el conflicto repentino. Este conflicto se refiere, abro cita, uno de los personajes, de los principales peligros, en cualquier conflicto repentino es que el autor tiene la impresión de que el conflicto surgió poco a poco. Por ello, se resiente en cualquier crítico que insiste en que se trata de un conflicto repentino. ¿Cuáles son las señales de peligro que puede buscar un autor? ¿Cómo podemos saber cómo vemos en la dirección equivocada? Aquí hay algunas pistas. Ningún hombre honesto se convertirá en un ladrón de la noche a la mañana. Ningún ladrón será honesto de un momento a otro. Ninguna mujer sensata dejará a su esposo impulsivamente sin que haya habido una motivación previa. En este sentido, ¿qué es un conflicto repentino? Bueno, un conflicto repentino sería una carta. Bueno, en este caso, si es Rosita, no sería una carta porque ya las cartas no se reciben, pero podría ser un mensaje, ¿no? Un correo electrónico. Vuelvo. Una mala noticia, una propuesta de divorcio, la muerte de alguien. Esto podría ser un conflicto repentino. Algo que obliga al personaje, o que lo pone en una situación crítica, de modo que también tiene que buscarle una solución al problema en el que el personaje está involucrado. Y por último tenemos el conflicto ascendente. Un conflicto ascendente es el resultado de una premisa bien diseñada y bien orquestada, de personajes tridimensionales, entre quienes está bien establecida una unidad de opuestas. Un conflicto ascendente, como ustedes habrán notado en muchas de las comedias, por ejemplo, es un conflicto en el que hay un personaje que poco a poco se va tomando con obstáculos. Y al final el obstáculo se vuelve más grande y aún así el personaje tiene que tomar una decisión para solucionar este conflicto. ¿Qué es lo que ocurre también, por ejemplo, con las películas de superhéroes? En las películas de superhéroes tenemos eso. Hay un conflicto en primera instancia, y poco a poco el obstáculo se va haciendo mayor y mayor y mayor y mayor, de modo que al final se vuelve como una bola de nieve. ¿Sí? Ok. Maestra, Sí, ¿a qué se refería el autor con personajes tridimensionales? estos personajes que están construidos a partir de las 3 dimensiones, de la dimensión íntima, social y ¿sí? ¿Son más complejos? Exactamente, sí, claro. Porque Ok, de son más... otro modo lo que llegarías a tener serían únicamente clichés o tipos o estereotipos. Entendí. Gracias. Una pregunta, Nancy. Entonces, el conflicto ascendente es aquel que desde el principio de la historia hasta se empieza a vislumbrar y se va, digamos, construyendo cada vez más. Exacto, sí, se va haciendo como bola de nieve, ¿sí? Por ejemplo, en el cortometraje Ponchada, tenemos un conflicto ascendente. El conflicto ya está planteado desde un principio, pero ¿qué es lo que sucede? Este conflicto se va haciendo más grande como bola de nieve. O sea, ya había matado a alguien, lo tiene dentro de la cajuela, llega alguien más y ahora lo mata para que no se dé cuenta. Y este es un conflicto ascendente. ¿Sí? Ok.
Ujú. Bueno, tenemos siempre que identificar de qué manera vamos a poner el conflicto de nuestros personajes. Tenemos tres tipos de conflictos. Así como tenemos tres dimensiones de personajes, también tenemos tres tipos de conflictos. Siempre va a haber un punto álgido en cada uno de los personajes. Los personajes se van a ver siempre manifestados desde una perspectiva más que desde las otras, dependiendo de dónde pongamos a nuestros personajes. A veces vamos a tener personajes que nos van a referir, por ejemplo, a un defecto físico. O si tenemos un personaje, por ejemplo, con alguna discapacidad, pues la dimensión de este personaje va a estar más inclinada hacia la parte física. Si tenemos un personaje que tiene un trastorno psicológico como el trastorno obsesivo compulsivo o es un psicópata, pues entonces nuestro personaje se va a ver más inclinado hacia la parte psicológica. Si tenemos un personaje que lo queremos en una oficina, día a día, elaborando facturas, que se vuelve loco porque ya está cansado de esto, pues lo vamos a ver más relacionado con su entorno social y el trabajo. Eso no quiere decir que las otras dos partes del personaje no estén, eh, digamos, no estén de manera visual, o no las podamos ver o no las podemos analizar, sino que simple y sencillamente lo que tenemos es que va a haber una que está más cargada del lado de un lado que de los otros lados. Si tenemos un personaje que es psicópata, evidentemente también la parte física y la parte social va a estar manifestada, pero lo principal va a ser la parte psicológica, que es lo que nos pasa, por ejemplo, con The Shining. En The Shining, bueno, sí, sabemos que Jack Nicholson es un hombre físicamente así, que socialmente es así, pero la parte principal pues es el conflicto que tiene por el encierro y que pues el tipo ya desarrolló una locura, demencia. Y bueno, aquí con respecto a esto, pues si ustedes hacen el análisis de sus personajes, en ese mismo sentido van a tener que elaborar conflictos que estén relacionados con el personaje. Tenemos en este sentido conflictos internos como la psique, las emociones o el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de Paola, el conflicto me parece que de tu personaje pues tiene que ver con una cuestión física, porque es un personaje que añora el contacto físico y que al tocar este maniquí, bueno, pues está tratando de buscar esta relación física del tacto. Y esto es un conflicto meramente interno, es un conflicto físico. Conflictos personales como relaciones básicas, la red emocional, personajes que están emocionalmente o socialmente relacionados con los protagonistas, familia, amantes, amigos, y los conflictos personales externos como la sociedad, las instituciones o incluso el mundo entero, como los hechos por el hombre naturales o sobrenaturales. Es decir, por ejemplo, el coronavirus puede llegar a ser un conflicto personal externo, es decir, un conflicto que nosotros tenemos con el mundo, si lo aceptamos o no. Ajá. Y bueno, aquí en el chat, Ricardo, no es cierto, ¿quién decía? Ah, Marco, ¿querías hablarnos sobre el capítulo de Black Mirror? Marco, por favor. Bueno, pero eso era ¿cómo se dice? Del conflicto ascendente, pero también es muy similar que primero es ocultar un crimen y luego es matar a los testigos y más testigos y así. Pero sí, pues eso ya está un poco ya pasado del tema que estábamos. ¿Nos puedes hacer un resumen del capítulo? Los he visto todos, me encantan, los veo hasta 2 o 3 veces, es más, ya me diste ganas de ver otra vez Black Mirror ahora que está con la pandemia y que tengo tiempo, pero nada más un pequeño resumen de lo que se trata para que podamos ubicar bien El resumen, una arquitecta es testigo y cómplice de un crimen, pero ella no comete el crimen, es solo testigo. Entonces, después de muchos años, ella es exitosa y el que cometió el crimen va a confesar todo,
pero entonces se pelean porque ella sí tiene una vida y el otro es un adicto, que de hecho la razón por la que confiesa es por la culpa que siempre ha tenido y eso fue lo que lo llevó al alcoholismo y en su grupo lo apoyan para que confiese. Entonces ella decide, al no poder convencer al otro de que no confiese, lo mata. Y debido a la tecnología de grabación, tiene que seguir todas las pistas de quién la vio. Eh, Hay una tecnología que te permite grabar todos tus recuerdos. Entonces, así buscan a los testigos. Y entonces ella va a buscar a los testigos, que son nada más 2 personas, y también las mata. Sin embargo, a una no la alcanza, ya registraron su memoria y está incriminada, y entonces va y busca a la que está registrando las memorias y también la mata, pero lo ve el hijo de bebé de esta chica que está haciendo los registros, también lo ve y también lo mata porque sabe que la tecnología puede recrear visualmente lo que pasó. Y al final, ¿digo spoiler o no? Sí, tú dilo. Al final, también lo vio un hámster, que era la mascota de la casa, y él es el testigo que utilizan para incriminarla, pero pues ya, en lugar de ser que fue cómplice de un asesinato, ahora carga muchos asesinatos propios. Sí, es el capítulo que empieza cuando ellos dos van en una autopista. Ajá, y atropellan a una persona. Sí, ya lo ubico. Sí, claro, te digo que los he visto todos. ¿Les gusta Black Mirror? A mí sí, me encanta. ¿A los demás? Sí, pero me Sí, malvibro sí. mucho y no he visto todos. No, De hecho, la 4ª temporada es la única que no he visto. Me aburrió mucho el primer episodio. Ya no le tuve fe. pues, Sí, como que tampoco la he visto así completa, he visto por pedazos, pero no me ha llamado la atención. Black Mirror yo creo que es una de las mejores series que hay ahorita, ¿no? O sea, sí, definitivo. O sea, al menos como de ciencia ficción, que bueno, o sea, todos sabemos de dónde viene. Es una, pues yo no diría que se la fusilaron, pues es una cosa muy diferente, pero sí está basada un poco en La Dimensión Desconocida, que es una serie de los 40 o 50, me parece. No recuerdo ahorita muy bien. ¿Han visto La Dimensión Desconocida? ¿No? ¿No? No. Búsquenla. Así, búsquenla. La Sí, Dimensión Desconocida. sí vi La en cancioncita, ¿no? De hecho, está en Claro Video. Si tienen Claro Video, ahí hay capítulos de Dimensión Desconocida. En YouTube hay muchas de la década de los 50, 60, están completos los videos de La Dimensión Desconocida. Y es increíble. Gracias. Evidentemente es muy distinta. O sea, Black Mirror tiene pues el humor inglés, todo sarcástico y etcétera, etcétera. Pero sí digamos, tiene como la misma premisa en cierto sentido. Aunque yo Black Mirror sí la veo mucho más compleja, no que la otra no sea compleja, sino y más cercana a nosotros, porque está más relacionada con la tecnología, y de qué manera la tecnología nos está espejeando desde el lado oscuro en el que estamos como ya inmersos. Y sí, en efecto, sí es algo como para mal viajar bastante, pero los que no lo hayan terminado de ver y los que no hayan visto La Dimensión Desconocida, pues también se les recomiendo bastante. Quizá La Dimensión Desconocida les pueda ayudar a ustedes a trabajar un poco ahora su guión, porque aparte son capítulos más pequeños, son capítulos de 20 minutos, los de La Dimensión Desconocida. En cambio, los de Black Mirror son de 1 hora, ¿no? Sí, ¿no? 1 hora. Y los de La Dimensión son pequeños, entonces pues igual véanlos, ¿no? Son muy, muy recomendables. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? ¿Cómo generar el elemento sorpresa? Esta creo que es una de las partes más importantes. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a generar al elemento sorpresa?
dentro de nuestro cortometraje. Creo que muchos de ustedes todavía no han llegado a ese elemento sorpresa, ¿no? O sea, como que todavía nos falta encontrar ese plot twist, ese giro de tuerca para llevar nuestro cortometraje a hacer un cortometraje completo. Uh-huh. Bueno, yo tengo algunas sugerencias. Uh-huh. Poner primero que nada al personaje en la peor de las situaciones. En la peor de las situaciones. Muchas veces queremos pensar, ¿no? Que por poner a un personaje en la peor de las situaciones, o si estamos inspirándonos nosotros como, si somos nosotros como parte de esta inspiración del personaje, es decir, quiero ser yo y cómo me desarrollo, cómo me desenvuelvo, qué estoy viviendo en esta pandemia, pues no queremos tratarnos mal, pero es muy importante no que nos tratemos mal. El personaje de ficción, una vez que está escrito, es un personaje, o sea, ya se vuelve un personaje de ficción y no va a ser jamás tú otra vez. Siempre va a ser ya un personaje de ficción una vez que haya llegado al papel. Entonces, una vez que esté ahí ya escrito, va a ser un personaje de ficción. Anyway. Entonces, poner al personaje en la peor. Acorralar al personaje. ¿Sí? Ponerlo en una situación en la cual le cueste trabajo o sea completamente difícil tomar una decisión. Uh-huh. Y pensar la historia desde el final. ¿A dónde va a llegar el personaje? Si nosotros pensamos antes que nada uh-huh, en el final de nuestra historia, pues la historia va a quedar muchísimo más construida, ajá, de manera que lo único que vamos a hacer es pensar cómo es que llegó este personaje a este fin. O sea, si queremos a nuestro personaje en un final feliz o en un final trágico o en el final que sea, eso no importa, pero cómo llegó ahí y pensar, digamos, en el pasado de un personaje es un poco más sencillo que pensar. Uh-huh. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? ¿Alguien que tenga algo que decir? ¿No? ¿No? ¿Seguros? Yo quisiera preguntar algo. Sí, claro. Bueno, es que en mi historia es una historia escalonada, ¿no? El conflicto es escalonado. Pero los momentos de tensión se van a aliviar al final, pero no lo veo como un plot twist. O sea, me parece que es algo que ya se está augurando. Entonces, no sé si eso pueda funcionar, el relief, que funcione como plot twist. ¿El qué, perdón? El relief. ¿Relief? Ajá, la destensión del momento, sí. Ajá, pero me refiero a una resurrección. ¿A eso te refieres con relief? ¿O? No, 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 lo acabo de decir y se me fue la palabra. Sí, también. Uh-huh. Alguien más que tenga, ajá, alivio, ¿no? El alivio. Preguntas. Bueno, cuando estaba escribiendo la premisa, inicialmente el final iba a ser que a pesar de la cuarentena, la persona, una vez que se acaba la cuarentena, sigue igual que antes. Sin embargo, eso no me gustó, se me hizo muy predecible. Entonces, en mi premisa, mi plot twist fue que sí resolvía el problema. Pero, o sea, el problema que es de la procrastinación. Ajá. Y lo resuelve con su creatividad, por así decirlo. Definitivamente. Aunque también estaría interesante hacerlo de la parte contraria, ¿no? Como muchos, o sea, lo que sucede a veces, ¿no? Con este tipo de momentos en que tenemos tanto tiempo libre, ¿no? Es que hasta dices, no, pues tengo así un buen de planes, ¿no? Así, o sea, es decir, empiezas como de... Yo sentí que terminara en una procrastinación pausada, por así decirlo, era lo más realista y por eso no quise irme por ello. A veces queremos, y eso pasa muchas veces, uh-huh, que queremos ser muy realistas, ¿no? Que queremos como pensar que la historia se apegue
o sea, como lo más comprable a nuestra realidad. Comprable no de vendible, o sea, no me refiero a que alguien te compre la historia, que te la compren en el sentido de que te la crean. ¿Ah? No necesariamente, tiene que ser tan apegado a la realidad, porque el cine no es realidad, el cine es mejor, entonces va más allá, ¿sí? Y esa es la magia justamente del cine, ¿no? Que más bien tiene que ser consecuente, ¿sí? Que sea consecuente, pero piénsalo en estos términos, no tiene que ser totalmente apegado a la realidad, que digas, no, esto sí ocurre, esto no ocurre, esto sí pasa en la realidad, esto no pasa en la realidad, porque si el cine fuera o estuviera basado en este tipo de argumentos, pues no tendríamos películas de ciencia ficción, tampoco tendríamos Black Mirror, tampoco tendríamos películas. Pues vamos a la siguiente parte, Bueno, antes de llegar a la escaleta, déjenme les leo un poquito, unas cuantas citas. Aquí que tengo de este libro, que es el libro de Jan Wagner. Este que está aquí. Y bueno, tenemos. Se las voy a leer toda completa. Dice, al desarrollar una historia te mueves entre la irracionalidad, que por la vida real, entre comillas, sabes qué hacer las cosas excitantes y crear sorpresas. Tu imaginación y la lógica, el sentido y la estructura que requiere la dramaturgia. En términos generales, tiene que ser claro que un acontecimiento o una frase en un guión es siempre algo externo. Esto significa que puede ser visto y escuchado objetivamente. No puedes mostrar lo que la gente piensa, sus intenciones o lo que siente, pero puedes describir los efectos externos manifestándolos en acciones externas. Tenemos que recordar que escribir un guión tiene muy poco que ver con escribir en sentido literario. Significa inventar situaciones y episodios y poner a la gente en ellos. Un guión se enfoca menos en el lenguaje del texto y más en las situaciones creadas en la imaginación. Posteriormente, bueno, ahí también este autor nos pone una serie de preguntas que quizá pueden llegar a ayudarnos, de manera de que pueden llegar ustedes a contestar estas preguntas. ¿Qué es entonces lo que el público espera de una historia? ¿Qué convierte a una serie de acciones externas en una historia? ¿Qué principios debemos seguir al escribir? Para contestar estas preguntas, quiero regresar a algo de lo que hablamos con anterioridad. ¿Por qué contar historias? El público y todos nosotros somos alguna vez parte del público. ¿Y por qué todos somos seres humanos? El autor del libro es Jan Wagner y el libro se llama Narración Natural. Para Anel que está preguntando. Dice, queremos tener un compromiso emocional con una serie de acontecimientos externos a nuestras vidas. Esa serie de acontecimientos pueden agitar nuestra conciencia respecto a problemas sociales o políticos al invitarnos a compartir una experiencia de relaciones personales. Todos queremos conocer las mismas cosas. ¿Qué va a suceder después? En otras palabras, la continuidad de la acción. ¿Cuál gana? ¿Cuál es el premio final o la victoria? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son los riesgos, los peligros, los posibles? Dice Jan Wagner. ¿Cómo debe ser el personaje? ¿Qué debe tenerse en cuenta al construir un protagonista? Un personaje es solo una acción inherente. El personaje es literalmente lo que la persona a tratar de alcanzar el superobjetivo, o sea, el objetivo de la escena. Lo demás no importa. Tú debes saber qué quiere el protagonista, porque de eso se trata la película. Este desear, y esto es algo también relevante, todo personaje tiene que tener un deseo. Se los vuelvo a repetir.
Todo personaje tiene que tener un deseo. En la medida en la que encontramos el obstáculo a ese deseo, podemos encontrar. Ese desear es un elemento clave en la historia llevada por... Es la fuerza motriz que lleva al protagonista hacia adelante. Toda la existencia del protagonista se manifiesta en sus acciones para lograr para lograr cierto objetivo de la película. Consecuentemente, el narrador de historias debe poner su energía en hacer verosímil la conducta del protagonista, esto es, lo que el protagonista desea y creíble en el sentido de no algo que tenga que estar necesariamente apegado a la realidad, sino en algo de que sea creíble con respecto a este personaje, con respecto al tipo de conflicto. Bueno. Sí, comentario. Es justamente, bueno, para mí es no una falla, pero algo más difícil, ¿no? Cuando vemos películas que tienen unos diálogos a veces muy largos, ¿no? No está colocando una situación, pero nos está poniendo una situación con palabras todo el tiempo, ¿no? Y cuando justamente se trata de un ejercicio fílmico, ¿no? Entonces es momento que, no sé, podrían volver a un recuerdo, podría estar ahí. Y es como, es todo, no es una película, es una nota, es un libro, es como una novela cinematográfica, pero no llega a ser, llega a ser algo visual, no llega a ser algo complementario con imágenes. No. Sí, también eso pasa, por ejemplo, con los guiones de radio, ¿no? O sea, los guiones de radio sí están basados más en diálogos que en acciones porque no son visuales. Pero las películas, en efecto, Nicole, y estoy totalmente de acuerdo contigo, tienen más que ver con una cuestión visual. A mí me pasa algo y tengo un conflicto ahí muy fuerte con Woody Allen, por ejemplo, porque Woody Allen es uno de los escritores de guión que siempre está pensando en los diálogos, no tanto en los en acciones. Sin embargo, tiene películas increíbles, ¿no? Y de repente sabe cómo diálogos en la película. Entonces yo de repente tengo ese conflicto, no con todas sus películas, pero con algunas de ellas sí, con algunas de sus películas. Creo que ha madurado bastante y sus últimas películas han eternamente, ¿no? Creo que ahora ¿Tiene algún comentario? Pues en este mismo sentido de lo que decía Nicole, creo que también depende mucho pues sí, del autor de la película y de la película misma, porque yo estaba pensando en Ingmar Bergman, que a él sí le funcionan muy bien estos diálogos súper eternos, que son diálogos muy densos, por ejemplo, en Persona. Prácticamente visualmente es todo el tiempo lo mismo, pero los diálogos son los que construyen la película. Entonces, sí, bueno, en Persona nada más un personaje es el único que habla, ¿no? El otro personaje no, aunque en realidad es el mismo personaje. O Séptimo Sello, también los diálogos son muy extensos. Yo estaba pensando más en historias de un matrimonio, por ejemplo, ¿no? O sí, claro, o en Encuentro con el payaso, con estos monólogos eternos. Uh-huh. Sí, claro, totalmente de acuerdo, porque lo que está haciendo Ingmar Bergman ahí es hacer un monólogo interior del personaje, o sea, no es tanto el personaje hablando externamente, sino es un monólogo interior, porque todos siempre tenemos un monólogo interior. Entonces también podrían ustedes pensar, justo esta es como otra manera de ver una historia, como pensar un personaje enunciando las palabras. Lo que hace Bergman es justamente todo lo contrario. Bergman deja que los personajes hablen en pantalla. Uh-huh. Muy bien, Sara. A ver, ¿alguien más que tenga alguna? Bueno, yo nada más también, me parece que lo que dice Sara, estoy completamente de acuerdo. Creo que hay, dependiendo de la historia, el diálogo mismo recobra una importancia o la ausencia de puede también generar la misma importancia. O sea, pueden ser diálogos tan incisivos como la de Historia de un matrimonio, o sí, es Historia de un matrimonio, ¿no? La de Ingmar Bergman, donde
Hay esta escena inicial donde ella está en el psicólogo. Bueno, más bien ella es la psicóloga y está dando terapia a una mujer que dice que odia a sus hijos y que nunca ha querido ser madre, ¿no? O sea, toda la historia de la película son estos diálogos muy en donde se confronta totalmente a los personajes constantemente con su realidad y lo que se escupen los dos personajes, o sea, los del matrimonio mismo, están como chocando constantemente y es justo a partir de los diálogos donde se genera toda la tensión de la película y se va construyendo. Ahora que vi nuevamente el viaje de Chihiro, ahora que la estábamos como planteando de la semana pasada, me parece que es todo lo contrario. O sea, ahí los personajes en sí no son, no es que lo que hablan o los diálogos nos esté revelando necesariamente algo, sino es más bien lo externo y los escenarios en donde están desarrollándose la historia y las acciones, es lo que nos está dando como un atisbo, porque tiene como yo creo que muchas lecturas esa película, por lo menos 3 niveles yo le encontré de lectura. Uno, y la más evidente, pues es pues esta historia como muy benigna en términos de que el personaje está actuando constantemente para bien y obtiene una recompensa sobre lo que está haciendo, ¿no? Posteriormente, a lo mejor en otro nivel, podríamos darle lectura como lo que tú decías, Nancy, sobre lo que significan ciertos escenarios. Y ya en una tercera lectura mucho más profunda, y ahí yo la verdad es que sí tuve que leer un poco respecto a si había entrevistas o qué ha dicho Miyazaki frente a todos estos elementos, y encontré que es toda una alegoría, no nada más a la situación de la infancia y como una especie de coming of age, pues la madurez a la que llega la protagonista, sino incluso habla sobre la cultura misma de Japón y históricamente cómo se ha adaptado después de la guerra. Esto quiere decir escribir una historia. Esto es como el paso previo, a escribir un guión. Y aquí lo que hacemos como en una escaleta, es única y exclusivamente escribir. Una escaleta es un índice de la historia en su conjunto. Cada escena tiene su nombre y hay una descripción mínima de las acciones sin diálogos en esto. Cuando uno escribe una escaleta, de algún modo lo que estás haciendo es poner tu historia en un desglose. Como hacer un índice, o para todos aquellos que ya hayan escrito una tesis, sabrán que primero hay que escribir un capitulado con los subcapítulos y las divisiones. ¿Cuál es la finalidad de una escaleta? Bueno, la finalidad de una escaleta es dar una clara estructura de la historia. La escaleta es un mapa de la historia completa y ayuda a organizar la historia. Yo lo que hago cuando escribo una escaleta es utilizar este tipo de tarjetas. Como estas, este tipo de tarjetitas, ¿sí? Y poner en cada una de las tarjetas lo que ocurre en la historia. Y después lo que hago es ponerlas como todas como en un cierto orden, ¿no? Así. Para hacerlo de manera como un poquito más visual. Releerlas, una y otra vez. Si ustedes lo hacen, este es un ejercicio que también va a estar de tarea. O sea, evidentemente, la siguiente tarea pues va a ser escribir su escaleta, pero ahora me gustaría, bueno, a mí me van a subir la escaleta en un archivo de Word. Número 1, el personaje se mete a bañar. Número 2, el personaje se resbala con el jabón, así, etcétera, etcétera.
pero me gustaría que ustedes hicieran este ejercicio en su casa de escribirlo, bueno, si no lo pueden hacer con tarjetas con papel. ¿Cómo se hace una escaleta? Bueno, una escaleta lo primero que va a hacer es recopilar toda la información, es decir, todos y cada uno de los momentos en los cuales se quiere tener la historia, elaborar un esquema de los acontecimientos de la historia, todos los lugares, todos los personajes, el tiempo, analizar el esquema de... ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Yo tengo una duda. ¿Puedes dejarla tantito? La anterior. Bueno, quería saber, la escaleta, bueno, yo tenía entendido que esa la hacen exclusivamente bueno, ya que se va a grabar algo, la escaleta la tiene que hacer el director o entonces también... La escaleta no es una herramienta para filmación. Es única y exclusivamente una herramienta del guión. Ok. Gracias. No, de nada. ¿Dudas? ¿Más dudas? Maestra, en el caso, entendí que la escaleta se hace de acuerdo con las secuencias, ¿no? Las secuencias de la historia. Ajá. Entonces, ¿cómo se dividen las escenas en el guión? Porque yo solo sé dividirla por secuencia, ¿no? Es interior, es escritorio, noche. Yo solo sé separar por secuencias, no sé separar por escenas. La escena es el lugar. Es el lugar. Ajá. En cine, una escena tiene que ver con escenario, es decir, tiene que ver con lugar. Pero tu pregunta es muy buena porque una escena, más bien refiere a teatro. Nosotros dramáticamente, digamos que le llamamos escena, coloquialmente, por ejemplo, cuando vemos una película, decimos, esa escena me encantó. En realidad no es escena, esa es una secuencia. Secuencia es el término correcto que se le debe de dar en cine y escena es el término correcto que se le da en teatro. La escena tiene que ver con el lugar de escenario. ¿Sí? Ajá, sí. Gracias. No, al contrario. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, en las tarjetitas vamos a enumerar cada una de las acciones. Cada tarjetita va a hacer cada una de las acciones. Exactamente, sí. Y después, posteriormente, esas acciones las vas a poner en secuencias. Es decir, vas a compilar todas las acciones que reúnan una misma secuencia dramática. De acuerdo. Después todas van en otra secuencia dramática y todas las que van y así. Y a mí lo que me vas a entregar, es una enumeración de las secuencias dramáticas. Secuencia dramática número 1. Ok. Entonces, en estos... Mira, secuencia dramática 1, el personaje se mete a bañar. El personaje abre la puerta del baño. Sí. Entra cargando una toalla y va vistiendo unas chanclas y está de... El personaje abre la cortina del baño, abre la llave, espera unos minutos a que el agua esté caliente, deja la toalla sobre el baño y se mete a bañar. Así sería, digamos. Pero lo que vas a hacer es primero juntar todas las acciones y después completar una secuencia. De acuerdo. Sí. Muy buena pregunta, Pam. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Ok, bueno, vamos a la siguiente parte. ¿Para qué sirve una escaleta? Bueno, una escaleta sirve para establecer una línea argumental de un guión, entrelazar tramas y subtramas, giros de la historia y establecer la locación de cada escena o de cada secuencia. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas?
¿Sí? No, por el momento no. Ok, bueno. ¿Sí? Bueno. Sí. Primero que nada, bueno, voy a terminar aquí la sesión. Sí, no hay problema. Muchas gracias. No, muchas gracias también. Muchas gracias. Que te mejores, Nancy. Adiós, compañeros. Adiós. Hasta Adiós. la semana. Bye. Ah. Hasta luego.